Egunon, buenos días. Hoy nos tomamos un café Lavazza con el equipo de La Memoria Infinita y nos acompañan para hablar de ella a la productora Rocío Jadue y a la directora, guionista y productora Maite Alberdi. Bienvenidas. La Memoria Infinita es una película que participa en la sección de Perlac. Después de un impresionante recorrido, estuvo en el Festival de Sundance, donde ganó el Gran Premio de la sección de World Cinema y después fue seleccionada en el Festival de Berlín en la sección de Panorama. Es una película hermosa, dura, y vamos a tener la ocasión de entrar un poco en detalle en cómo se gestó esta hermosa historia de amor. Primero, una pregunta a ambas. ¿Cómo surgió la idea de entrar en la memoria de estos dos personajes tan especiales? También estaría bien que explicaseis cómo establecisteis contacto con ellos. Maite. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Yo te diría que fue un encuentro casual. Ellos han sido personas, creo, importantes para Chile, conocidos para nosotros en nuestras vidas, porque ella es una actriz importante y Augusto un periodista muy connotado. Y cuando a él le diagnostican Alzheimer, lo comunica públicamente en una revista. Fue muy valiente al tomar la decisión de contarlo. Y meses después de eso, a mí me tocó encontrármelos en un contexto laboral. Yo estaba haciendo una clase y la Paulina, su mujer, trabajaba ahí y vi que iba a trabajar con él y que todo su entorno laboral cuidaba con ella y que lo estaban pasando bien y que eran pareja, y me sorprendió mucho ver por primera vez en mi vida a una persona con demencia que no estaba aislada de la sociedad, sino que estaba totalmente integrada y que era una pareja feliz en ese contexto. Y fue un instinto, como que vi ahí una historia de amor y los invité a hacer la película de esta historia de amor. Y la Paulina me decía, acá no hay ninguna historia de amor. Por suerte, al ver la película, me di cuenta que sí tenía una gran historia de amor. Y ella no estaba muy convencida de hacerlo por las razones que yo creo que todos daríamos. Me pareció muy razonable, entonces me costaba mucho rebatir esos argumentos. Pero por suerte fue Augusto el que estaba muy seguro y que dio argumentos que nadie podía rebatir. La Paulina dice que siente que su mayor acto de consecuencia fue defender y hacer esta película, porque fue un periodista que filmó tanto el dolor en dictadura y tanto la fragilidad de Chile, que él mismo planteó que cómo no iba a abrir las puertas de su casa para mostrar su propia fragilidad. Yo creo que ese acto define la película y también lo define a él, como que uno ve muchas crónicas de su vida en la película y La Memoria Infinita es su última crónica y es la crónica de su fragilidad para un periodista que decide siempre comunicar y que decide que un registro y una película tienen que existir siempre. Sí, de hecho el tema de la memoria estaba ya muy presente en El Agente Topo, tu anterior película, y es una película que estuvo aquí también en el Festival de San Sebastián, ganó el premio del público, luego una nominación al Oscar. Este tema de la memoria, ahora te referías a Paulina y a Augusto, ¿no? Augusto Góngora, un periodista clave en la historia de Chile, ella una actriz y después ministra de Cultura, son dos personajes muy potentes. En el contexto de la historia de Chile, esta película es a la vez un retrato íntimo de su vida en común, de cómo se enfrentan a la enfermedad, a la pérdida de memoria que provoca el Alzheimer, pero también es una historia colectiva. Rocío, me gustaría saber qué es lo que os interesó para implicaros en la producción de la película. Tenéis una relación ya con el cine de Maite, pero me gustaría saber si es esta doble faceta que os apasionó del tema. Mira, la película es una coproducción de Micromundo, que es la empresa de Maite, y Fábula. Para Fábula, este es el primer documental que producimos,
pero la historia parte de manera diferente, porque en Fábula siempre hemos sido grandes admiradores del trabajo de Maite y queríamos producirle una ficción, que esa es la especialidad de la casa. Y un día, después de mucho insistirle en que trabajáramos juntas, nos llamó para contarnos que había encontrado una historia de una pareja, era una historia de amor, que había sido afectada por el Alzheimer. Y esta era la historia de Augusto y Paulina. Maite ya los había conocido anteriormente, y en una etapa temprana de investigación, para empezar con la escritura del guión, le gustaría trabajar con ellos. Nosotros, por supuesto, que accedimos encantados, nos pareció una gran historia, eran personajes conocidos, era una historia local, pero claramente iba a ser capaz de traspasar las fronteras porque era muy universal también. Y después de revisar ese material de investigación, Maite nos volvió a llamar y nos dijo que la única manera de poder hacer esta historia realmente era haciendo un documental, no una ficción. Y es así como nosotros nos involucramos, le encontramos toda la razón también. Y en ese momento, cuando Maite partió con las grabaciones, tampoco teníamos muy claro cuál iba a ser el guión ni por dónde se iba a abarcar. Y Maite también me explicó y entendimos que era un proceso que necesitaba tiempo y que finalmente iba a terminar en el montaje. Y fue en el montaje donde se encontraron estas capas, donde se habla de la memoria de un país, de la memoria también de una pareja, y existen estos distintos registros. Sí, justamente el documental permite esta evolución, ¿no? Que hasta que no llegas a la fase de montaje no sabes muy bien qué película tienes entre manos. Maite, me gustaría saber qué aspectos te sorprendieron de este viaje, ¿no? Porque tú les planteas esta posibilidad de entrar en su intimidad. No sé cómo fue evolucionando tu punto de vista a lo largo de la producción. Después hablaremos de las peculiaridades también que supuso la pandemia a la hora de rodar, ¿no? Que incidió. Sí, yo creo que lo que me sorprendió más de esta historia es que al principio creí que estaba haciendo una película sobre el Alzheimer, o sea, era una historia de amor con el contexto del Alzheimer. El foco no estaba ahí, pero uno siempre cree que va a ser una película sobre el olvido, y creo que La memoria infinita ante todo es una película sobre el recuerdo. Y me sorprendió ver a una persona que hasta el final siempre recordó, y que recordó su memoria emotiva y que sus dolores estaban muy claros, sus dolores históricos, que sus amores estaban muy presentes, quizás no en una forma racional y no podía comunicar hechos o fechas, pero sí podía comunicar hasta el último día lo que sentía. Y termina siendo una película sobre la permanencia, y esa permanencia me obliga a ir al pasado. Yo también siempre pensé que iba a ser un documental de observación de lo que estaba pasando ahí, en ese momento, en ese contexto con la pareja, pero había tanto que quedaba que había que construir esas asociaciones para entender el presente. Y yo creo que esa es la gran particularidad de La memoria infinita, que nos plantea un nuevo entendimiento de la memoria, no asociada a la información y a los hechos, sino asociada a los afectos y el lenguaje no verbal, yo creo. La verdad es que es un lujo ver una historia de amor que se prolonga en el tiempo y ver el pozo que va dejando. Es muy interesante también ver la resistencia a la pérdida de memoria, que hay momentos muy hermosos cuando Augusto se confronta con las imágenes de su pasado y esa reacción que es emocional, más que racional, porque él no lo recuerda, pero le impacta lo que está contando él mismo en otro momento de su historia.
A la hora de usar el material de archivo, ¿qué fronteras o qué márgenes establecisteis de lo que queríais mostrar, de lo que no, de la memoria de esta familia y de las imágenes que tienen que ver con la historia de Chile, la historia traumática de Chile? Yo creo que fue largo el proceso de búsqueda de archivo porque en realidad no había un límite. O sea, en el archivo había que sumergirse y ver todo lo que existía, y de Augusto había mucho archivo. Quizás te diría que el que más nos sorprendió y que fue un regalo fue el archivo personal, como ver que Augusto había filmado mucho su casa, su vida en pareja, y que para mí es la clave de esta historia de amor, porque no estamos viendo una historia ubicada solo en el presente, sino que para mí lo más desgarrador fue en la sala de edición, cuando pegué una imagen de hace 25 años con la de ahora y ves que se miran igual y que tienen el mismo tipo de relación. Entonces entiendes que es una pareja que se está cuidando hoy porque se cuidó siempre, y que ese amor también es una permanencia. Entonces ese cruce del archivo yo lo agradezco, y ahí también siempre digo, la película nació en el montaje al relacionar estas imágenes. Y el resto del archivo te diría que fue una mezcla entre búsqueda e investigación exhaustiva y también suerte, que pasa eso en las películas. Estamos casi terminando la película cuando la Paulina mueve un mueble, está ordenando, y detrás de un mueble encuentra un hoyo donde Augusto tenía cintas escondidas, y en esas cintas escondidas aparece muy al final del proceso muchos archivos, entre uno de ellos, uno importante de la película, que es el lanzamiento de un libro que escribe Augusto que se llama La memoria prohibida, y él está en el lanzamiento a inicios de la democracia haciendo un discurso sobre la memoria histórica. Y creo que ese archivo me regala el punto de vista de la película, y lo regala Augusto, y lo explicita Augusto, porque yo como directora de documentales que hago observación, solo tengo las posiciones de cámara y el lenguaje cinematográfico para expresar mi punto de vista, porque yo no voy a poner un cartón al principio que diga lo que yo pienso explícitamente, y siempre es un desafío porque yo no escribo los diálogos, entonces como desde dónde digo lo que yo quiero decir, y creo que Augusto en ese archivo dice todo lo que es mi opinión de la película compartida. Entonces fue lindo porque creo que fue como un encuentro entre cineastas, como un encuentro entre realizadores que están diciendo juntos lo que opinan de la película, y él ahí dice, los chilenos para conmemorar y para pensar la dictadura no tenemos que pensar en hechos, cifras, tenemos que reconstituir ante todo nuestra memoria emocional, y desde ahí tenemos que construir nuestros duelos. Y eso es la película, como Augusto no se acuerda de las cifras, no sabe cuánto tiempo lleva con la Paulina, pero sabe perfecto quién es, no se acuerda fechas de la dictadura, pero sabe perfecto lo que pasó, y esa es la memoria que permanece, y son los dolores históricos que permanecen. Entonces creo que eso es lo que tenemos que comunicar, el dolor que queda en un país, el dolor que queda en una sociedad, y eso no se puede negar. Rocío, la pandemia incidió en pleno rodaje. Me gustaría saber un poco cómo gestionasteis esto desde un punto de vista de producción, ¿no? que la película recoge y no esconde. Para serte 100% sincera, toda la parte de registro, que duró aproximadamente 4 años, Maite es muy privada en ese trabajo, tiene un equipo reducido, y es lo que necesitamos también para llegar a ese nivel de privacidad, intimidad, y que los personajes se sientan con la confianza de mostrar lo que quieren mostrar. Y durante la pandemia fue una crisis en un momento, pero luego a Maite se le ocurrió la brillante idea de mandarle a Paulina una cámara. La Paulina no tenía idea cómo funcionaba, cómo se apagaba, cómo se prendía,
y desde producción solamente gestionamos la entrega de esa cámara y la entrega y la retirada para ir cargando el material que se iba revisando. Y ahí me imagino, Maite, que tú le dabas las indicaciones correspondientes a Paulina de las cosas básicas, pero sí creo que fue dentro de esa crisis un gran acierto. Y Maite, ¿tú crees que Paulina al final se olvidaba de la presencia de la cámara? Cuando uno hace un documental observacional, la idea es esta de que la cámara casi no pasa desapercibida, lo que los ingleses llaman fly on the wall, ¿no? Sí, yo creo que acá tuve la suerte de que yo tenía 2 personas que estaban muy acostumbradas a las cámaras siempre. Entonces yo te diría desde el día 1, a mí me toma, yo asumo perdidas mis primeras 2 semanas de rodaje, 3 semanas de rodaje, que es un tiempo en que la gente se tiene que acostumbrar al equipo, acostumbrar a la cámara, y ese material nunca me sirve, nunca he tenido buen material los primeros días de rodaje. Entonces es como un gran ensayo general del equipo, y en este caso nunca me pasó eso. Desde el primer día el material funcionó porque ella se olvidaba rápidamente de la cámara. Él tenía la relación opuesta, que era muy divertida, porque como era conductor de televisión, ponía el cuerpo hacia la cámara y caminaba con la cámara. Entonces, claro, fue como un trabajo físico de olvidarse, pero no le molestaba la presencia, y eso es muy particular cuando uno está haciendo un documental. Y además fue muy lindo porque mi director de foto, que es el director de foto de todas mis películas, era el camarógrafo de Augusto de todos sus programas de televisión. Entonces también tenían una relación muy de confianza que facilitaba la presencia de la cámara en ese lugar. Y yo te diría que cuando le mandé la cámara fue lo mismo, como que ella ponía la cámara ahí, se olvidaba rápidamente, lo asumió, y siendo actriz tenía la gracia de que sabía encuadrar y tenía conciencia de la escena. Y quizás también como tenía conciencia de la escena, y ni ella ni yo esperábamos que ese material sirviera. Creo que fue como, o sea, como decía la Rocío, mandamos la cámara para tratar de investigar hasta que se suponía que iba a volver, pero el confinamiento en Chile fue muy extenso, entonces eso no pasaba, la cámara quedó ahí. Y ese material para mí como cineasta es una gran lección cinematográfica, porque yo en todas mis películas he estado muy preocupada de que nadie me diga, o sea, de que la gente me diga es una película que no tenga un lenguaje documental como de cámara en mano, o sea, que se sienta cinematográficamente potente. Entonces como tratar de buscar la perfección del encuadre. Y la cámara de la Paulina le explicamos cómo se usaba, pero ella nunca aprendió a encuadrar, siempre está fatal, desenfocado, oscuro, no había caso. Pero ese material es tan profundo, tan íntimo y tan potente en términos de sentimiento, que para mí fue como un aprendizaje, porque en realidad eso es lo que quiere el público y eso es lo que quiero yo, y nunca me había enfrentado a un material como tan real finalmente. O sea, todas mis películas tienen material real, pero es como dices, lo genuino de la intimidad y del sentimiento, y eso es lo que uno está buscando en el cine, y no importa tanto cómo se ve mientras eso esté, y ahí eso está en cuotas y en porcentajes tan alto que el resto no importa, no hay que suplir, digamos. Hablabas justamente de cómo el público conecta con la película. Tenemos tiempo ya solo ya para una pregunta. Sí que quería preguntaros a ambas, ¿por qué creéis que el público conecta también con La memoria infinita? Ha tenido un recorrido espectacular, está funcionando muy bien ya desde su presentación en Sundance hasta aquí, y la verdad es que hay esta conexión mágica con esta historia tan hermosa. ¿Por qué creéis que, cuáles son las claves para que el público entre en La memoria infinita de una manera tan poderosa? Mira, cuando terminamos el montaje de la película, siempre estuvo la duda si vamos a lograr conectar con grandes audiencias, con personajes que eran solamente conocidos en Chile. Y fue conversaciones largas y permanentes
qué pensábamos, qué creíamos. Y finalmente, cuando la mostramos por primera vez en Sundance, respondimos a varias de las inquietudes y preguntas que teníamos, que por supuesto que sí. Daba igual si eran conocidos o no eran conocidos, porque, como te comenté, es una historia muy universal. Todos podemos relacionarnos con una historia de amor. Todos conocemos lo que es el Alzheimer y, por supuesto, el dolor que eso conlleva. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que no sé cuál es la clave, me encantaría saberlo, pero en particular en esta película es lograr empatizar con el público, independiente del idioma. Viste que la barrera del español siempre también es un impedimento grande, pero esta historia lo logró porque al ser local, es local, pero también a la vez muy universal. Pues Maite, para terminar. Sí, yo creo que, bueno, es eso y ante todo que es la película del Alzheimer que el público no se espera. O sea, como que la gente piensa que va a ir a ver un drama y el Alzheimer es solo un contexto y esta película es una gran historia de amor y hemos estado acostumbrados en los relatos cinematográficos a ver el Alzheimer desde una perspectiva muy terrible, muy dramática, de muchos cuestionamientos de la vida, y acá vemos una pareja donde yo filmando nunca sufrí, en realidad una pareja que lo está pasando bien y que goza, y que hay tristeza, pero es la tristeza de la pérdida, por supuesto, pero ante todo yo creo que es una celebración por la buena vida, por el buen amor y en el equilibrio de emociones. Es una película muy luminosa y el público se queda con eso, con una experiencia de vida y ante todo con mucha envidia de haber visto un buen amor. Exactamente. Pues muchísimas gracias por Gracias la a charla, ti. muchísimas Muchas gracias gracias por la película. Les dejamos con unas imágenes de La memoria infinita. Es que te quiero mucho. Yo también. Hola. Ahora parece que y yo aquí para recordar quién fue Augusto Boll. Yo soy Augusto. ¿Y tú qué eres? Yo soy la Paula. Nos conocemos hace más de 20 años. Mañana vas a encontrar. Nos parece muy importante reconstituir la memoria. Es siempre un intento de verse a sí mismos. Lo importante es que no me olvides a mí. También necesitamos asumir los dolores, elaborar nuestros duelos. Estoy buscando a mis hijos. ¿Qué me pasa? Me has regalado tantas cosas maravillosas. Belleza que quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace. Quiero estar contigo toda la vida.